No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. El otoño de 1984 trajo consigo el aroma del café recién hecho en las calles de la ciudad y el crujir de las hojas secas bajo mis zapatos. Caminaba del brazo de Eduardo, mi prometido, entre la multitud del centro. No sé por qué, pero aquel día me sentía inquieta. Algo en el aire me resultaba distinto. Eduardo hablaba sobre nuestros planes de boda, sobre la casa que pensaba comprar, sobre cómo nuestra vida juntos sería feliz, llena de viajes y tardes de película. Yo asentía, sonriendo en los momentos adecuados, pero mi mente flotaba en otro lado. Cuando insistí en entrar a la tienda de música, él suspiró con resignación, pero no discutió. Sabía cuánto me gustaba perderme entre los discos, las partituras, el olor a madera y barniz de los instrumentos. «No tardemos tanto, Miriam», dijo. Sabía que yo podía quedarme aquí todo el día. Sonreí y le di un beso en la mejilla antes de jalarlo hacia el interior de la tienda. La tienda estaba abarrotada, y cuando llegó el momento de bajar en el ascensor hacia el piso donde estaban los instrumentos, entramos junto a un grupo de clientes. El espacio era sofocante. Cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, creí que era el nuestro y salí apresurada, sin darme cuenta de mi error hasta que giré la cabeza y vi a Eduardo aún dentro. «Espera», extendí la mano, pero demasiado tarde. Las puertas se cerraron y el ascensor desapareció. Suspiré, cruzándome de brazos. Bueno, no podía ser tan grave, podía esperar a que el ascensor regresara. Pero entonces miré a mi alrededor y supe, con una certeza visceral, que algo andaba terriblemente mal. Las estanterías llenas de discos habían desaparecido. No había instrumentos, ni vitrinas, ni empleados atendiendo clientes. En su lugar había un vasto espacio de techos altos y columnas de piedra. Filas de bancas alineadas, grandes ventanales que dejaban pasar la luz anaranjada del sol poniente. Era una estación de tren. El aire estaba lleno de murmullos y el sonido de pasos apresurados. Vi gente comprando boletos, leyendo periódicos, esperando trenes que llegaban y partían en andenes que no reconocía. Mi primer pensamiento fue que de alguna manera había tomado un giro equivocado, que quizás la tienda tenía una entrada secreta a otra parte del edificio. Pero esto no era la tienda de música. Di un paso adelante, sintiendo un nudo de ansiedad en el pecho. Me acerqué a una cabina de información donde una mujer rellenaba papeles tras un escritorio. «Disculpe, ¿puede decirme dónde estoy?» Silencio. «Por favor», insistí. «Necesito ayuda». Nada. La mujer ni siquiera levantó la mirada, como si no pudiera oírme. Miré a mi alrededor. Nadie me miraba. Pasaban a mi lado, sin detenerse, sin reaccionar, como si nadie notara mi existencia. El frío comenzó a escalar por mi columna. No sabía qué hacer, así que busqué una salida. Había un cartel con la palabra «Este», y lo seguí, con la esperanza de encontrar respuestas. Afuera, la brisa era cálida, un contraste absurdo con el frío otoñal de la ciudad. La calle estaba llena de personas que pasaban junto a mí sin detenerse. Al otro lado, un edificio de ladrillo rojo en construcción se alzaba contra el cielo. Sentí náuseas. No estaba en mi hogar. Fue entonces cuando lo vi. Un muchacho de unos 15 años, de pie en medio de la acera, con una expresión tan perdida como la mía. Miraba a su alrededor, desconcertado, como si no entendiera cómo había llegado allí. Sin pensarlo, me acerqué a él. «Disculpa». Se giró hacia mí y, para mi sorpresa, me sonrió. «Supongo que tú también bajaste en la parada equivocada». Me temblaban las manos. «¿Cómo llegaste aquí?», le pregunté nerviosa. «Estaba en Nebraska, jugaba tenis con mis amigos en el club, entré al vestidor para cambiarme los tenis y cuando salí, levantó los brazos señalando la ciudad a nuestro alrededor. Me encontré aquí». El horror se instaló en mi estómago. No era la única. Algo nos había traído aquí, algo nos había sacado de nuestra realidad. Juntos comenzamos a caminar. Todo se veía normal, pero nadie nos veía. No importaba cuánto intentáramos hablar o interactuar con la gente, era como si no existiéramos. Después de un tiempo, llegamos a un campo abierto. Fue allí donde los vi, un grupo de chicas, entre ellas la hermana de Eduardo. «Mira», el chico señaló, «nos ven». Las chicas nos saludaban. Mi corazón se aceleró. Decidimos cruzar el campo, corriendo hacia ellas. Pero no importaba cuánto avanzáramos, la distancia nunca se acortaba. Nuestros pies dolían, mis zapatos, nuevos esa mañana, se desgastaban con cada paso. Nos detuvimos, exhaustos, las chicas habían desaparecido.
Me quedé allí, sintiendo cómo la desesperación me envolvía. Nunca volvería. Estaba atrapada. Entonces, todo se oscureció. El mundo se disolvió en sombras. Por un momento, floté en la nada, sin peso, sin cuerpo, sin pensamiento. Y de repente, la tienda de música. La luz fluorescente parpadeaba sobre mi cabeza. Estaba sentada en un taburete con una revista abierta en mi regazo. Los empleados me miraban con impaciencia. Me puse de pie tambaleante, sintiendo el mundo girar. Busqué a Eduardo. No estaba. No quise esperar. Tomé las escaleras. Ya no quería saber nada de elevadores. Cuando llegué a casa, Eduardo abrió la puerta con el ceño fruncido. ¿Dónde estabas? Te esperé y luego regresé aquí. Pensé que habías vuelto sola. Quise responder, pero algo detrás de él me dejó sin habla. En la sala, su hermana y sus amigas reían. Eran el mismo grupo de personas que había visto antes. Te vimos en la ciudad, dijo ella con una sonrisa burlona, pero estabas tan distraída que ni nos notaste. Un escalofrío me recorrió entera. Bajé la mirada. Mis zapatos, impecables esa mañana, estaban sucios, desgastados, cubiertos de polvo. Intenté hablar, pero no pude. ¿Qué les iba a decir si ni yo misma entendía lo que me había sucedido? En lo más profundo de mi mente, una única pregunta se repetía sin cesar. Si volví, entonces ¿dónde estuve? Siempre he sido una persona puntual, no por simple costumbre, sino porque era algo que definía mi forma de ser. Desde que comencé a trabajar a los 16 años en un pequeño comercio, me tomé mi responsabilidad en serio. Con el tiempo me convertí en uno de los empleados más confiables del turno nocturno. Mi jefe sabía que si alguien iba a llegar a tiempo, sería yo. Sin embargo, en el verano de 2011, esa certeza fue puesta a prueba. Por circunstancias fuera de mi control, me encontraba entre apartamentos y tuve que mudarme temporalmente a un lugar mucho más alejado de mi trabajo. Lo que antes era un trayecto de 15 minutos, ahora significaba conducir 1 hora hacia el sur por la autopista. No me preocupaba demasiado, solo debía salir con tiempo suficiente. Aquella noche, mi turno comenzaba a las 8 de la noche, así que salí a las 7, asegurándome de no correr ningún riesgo de retraso. Ajusté el GPS, encendí la radio y me preparé mentalmente para el viaje. Todo transcurría con normalidad. Había hecho ese recorrido cientos de veces y conocía cada curva, cada señal de tráfico y cada desvío. Hasta que, de repente, todo cambió. Conduje por la autopista durante unos 20 minutos cuando noté algo extraño. El paisaje había cambiado. No me refiero a algo obvio como un desvío nuevo o una zona en construcción. No. Era como si la carretera misma hubiera mutado a mi alrededor. Las luces de la autopista comenzaron a desaparecer, los carriles se hicieron más estrechos y, sin darme cuenta, me encontré en un camino de un solo carril. No recordaba haber tomado ninguna salida. Debía haberme desviado sin querer, pensé, pero no había ninguna señal, ningún cartel de desvío, ningún otro vehículo en la carretera. El pavimento se transformó en gravilla y luego en tierra. Sentí una punzada de ansiedad. Esto no tenía sentido. Intenté revisar mi GPS, pero no cargaba. La pantalla solo mostraba un fondo gris con el mensaje «Señal no encontrada». «Vamos, no puede ser», murmuré, resistiendo el impulso de dar la vuelta de inmediato. Pero no había manera de hacerlo. El camino era demasiado estrecho. Conduje por casi 20 minutos sin encontrar un solo cruce o intersección. Ni un solo auto, ni una señal de vida. Fue entonces cuando lo vi. Un puente se alzaba a lo lejos, cruzando un cuerpo de agua que reflejaba la oscuridad del cielo. Al acercarme, un cartel en la entrada llamó mi atención. «Bienvenido a Liston». Nunca había oído hablar de ese lugar. Esperanzado, pensé que podría detenerme allí para recuperar la señal y averiguar dónde demonios estaba. Pero apenas puse un pie en la ciudad, supe que algo estaba terriblemente mal. Las calles estaban vacías. No solo eso, parecía que nadie había vivido allí en décadas. Los edificios estaban en ruinas, algunos tenían techos colapsados, otros estaban cubiertos de grietas y musgo. No había luces, ni coches, ni siquiera postes de electricidad visibles. Y lo más inquietante de todo, no había sonidos, ni viento, ni insectos, ni agua corriendo bajo el puente. Nada.
Conduje por las calles esperando ver a alguien, pero la ciudad se sentía completamente aislada, como si estuviera atrapada en el tiempo. Lo más desconcertante fue que desde cualquier punto elevado podía ver que la ciudad estaba rodeada por agua. Era una isla conectada por múltiples puentes. «Esto no es normal», susurré sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Seguí explorando durante media hora con una creciente sensación de inquietud. Algo dentro de mí gritaba que debía salir de allí. Finalmente logré encontrar el puente por el que había entrado y lo crucé sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué al trabajo, eran casi las 10 de la noche. 2 horas tarde. Mi jefe, sorprendido porque nunca antes había llegado tarde, me llamó a su oficina. No tenía sentido mentirle, así que le conté lo que había sucedido. Esperaba una reprimenda o incredulidad, pero en lugar de eso vi preocupación en su rostro. Uno de mis compañeros que había escuchado la historia sacó su teléfono y buscó Liston en Google Maps. Pero lo que apareció en la pantalla no era lo que yo había visto. Liston existía, sí, pero era una ciudad moderna, con calles pavimentadas, edificios en buen estado y solo un puente conectándola a tierra firme. No tenía sentido. El lugar donde yo había estado no se parecía en nada a las imágenes. No había rastro de los múltiples puentes ni de los edificios derrumbados. Tal vez viste otro pueblo y leíste mal el letrero, sugirió mi jefe, pero yo sabía que no. Años después, cuando volví a mudarme, intenté encontrar ese camino de tierra de nuevo, pero nunca lo hallé. No importaba cuántas veces repitiera la ruta, el desvío simplemente no existía. A lo largo de los años conté la historia a unas pocas personas de confianza. Algunos decían que tal vez crucé a otra realidad, que por un breve momento entré en un lugar que no pertenecía a este mundo. Otros insistían en que simplemente me quedé dormido al volante y lo soñé todo. Pero eso no tenía sentido. Dormirse en la autopista significaría un accidente casi seguro. Y lo que vi, lo que sentí, era demasiado real. Nunca volví a encontrar esa ciudad, pero en lo más profundo de mi ser sé que estuvo allí. La fe siempre había sido un pilar en mi vida. Desde niña encontré consuelo en la rutina de la iglesia, en los himnos que llenaban el aire, en las miradas familiares que encontraba cada domingo. Cuando me casé con Andrés, nuestra asistencia a misa se volvió parte de nuestra vida juntos. Nos gustaba la estabilidad de nuestra pequeña comunidad. La iglesia no era grande, pero eso la hacía más acogedora. Todos nos conocíamos, al menos de vista. Cada domingo saludábamos a las mismas personas, nos sentábamos en los mismos bancos y compartíamos momentos de oración. Cuando nació nuestro hijo, comenzamos a llevarlo a la sala de juegos durante la misa. Allí pasábamos el tiempo con otras familias mientras los niños jugaban. Con el tiempo nos hicimos cercanos a algunas de ellas, especialmente a una en particular, un matrimonio con sus hijos. Siempre creí que tenían 2 niños, uno pequeño, de unos 2 o 4 años, y el otro mayor, de 6 o 9. Eran muy parecidos. El mayor siempre vestía impecable, con su cabello cuidadosamente peinado. El más pequeño a veces jugaba con mi hijo, mientras el mayor se quedaba en la otra habitación con su padre. Andrés siempre decía que aquel hombre odiaba ir a la iglesia, que solo se refugiaba en la sala de juegos para distraerse con su teléfono mientras su esposa atendía la misa. Pero yo recordaba claramente que el hijo mayor siempre estaba con él. Lo veía cada semana. Cuando quedé embarazada por segunda vez, me sentí más conectada que nunca con aquella mujer. Estábamos en la misma etapa, esperando la llegada de una nueva vida. Sin embargo, mi embarazo no fue fácil. Hubo complicaciones, hospitalizaciones, meses de incertidumbre, y al final lo perdí. El dolor me consumió, me alejé de todo, de la iglesia, de la comunidad, de las familias con niños corriendo por los pasillos. Durante meses mi vida fue un vacío en el que apenas podía respirar, pero con el tiempo y con apoyo de terapia logré recuperar fuerzas. Un año después, finalmente sentí que podía volver. Cuando regresé, todo parecía igual. Las mismas caras, los mismos saludos, las mismas bancas llenas de familias en oración. Pero al entrar en la sala de juegos, vi algo que me dejó desconcertada. La familia estaba allí, pero faltaba alguien. Vi a la mujer con su hija recién nacida en brazos. Junto a ella, el hijo pequeño jugaba en el suelo, pero el niño mayor no estaba. Intenté no pensar demasiado en ello. Quizás simplemente no había ido ese día, pero algo me molestaba. Después de misa, cuando entramos al auto, le mencioné a Andrés:
Su hija es hermosa, pero ¿dónde estaba su otro hijo? Mi esposo frunció el ceño. ¿Cuál otro hijo? El mayor siempre estaba con su padre en la sala de juegos. Andrés me miró confundido. Miriam, ellos solo tienen un hijo. Me reí, creyendo que me estaba bromeando. No, Andrés, tenían 2. Los vi tantas veces. Él negó con la cabeza. No, siempre ha sido solo uno. La forma en que me miró me dejó helada, como si estuviera diciendo algo absurdo, como si todo estuviera en mi cabeza. Ese día traté de olvidarlo. Tal vez me equivoqué, pero cuando volvimos el siguiente domingo, volví a buscar al niño mayor, y otra vez no estaba. Durante semanas traté de encontrarle sentido. Tal vez era otro niño que iba ocasionalmente. Tal vez mi memoria me estaba jugando una mala pasada. Pero número, lo recordaba demasiado bien. Recordaba su rostro, su cabello siempre ordenado, la forma en que jugaba con su hermano. Lo había visto cada semana sin falta. Recordaba su ropa, sus abrigos diferentes, los colores de sus zapatos. Recordaba haberlo visto correr, reír, hablar con su padre. Pero ahora nadie más lo recordaba. Entonces enfermamos. COVID nos obligó a quedarnos en casa en cuarentena y no volvimos a la iglesia por semanas. Pero mientras el tiempo pasaba, la imagen del niño en mi mente no desaparecía. Al contrario, se hacía más clara. Me obsesioné. Repasé una y otra vez mis recuerdos. ¿Dónde comenzó la confusión? ¿Cómo era posible que yo estuviera segura de algo que nunca sucedió? Pregunté a algunas madres de la iglesia, con cuidado, sin querer parecer paranoica. Ninguna recordaba al otro niño. Nadie lo recordaba. Solo yo. Cada vez que cerraba los ojos, podía verlo ahí, sonriendo, jugando. Un niño que existió en mi memoria, pero en ninguna otra parte. Entonces, una idea terrible se coló en mi mente. ¿Y si nunca estuvo ahí? ¿Y si era solo una sombra de algo más, algo que mi mente creó para llenar el vacío? Después de perder a mi bebé, había pasado meses imaginando cómo sería, cómo crecería, cómo se vería a los 6, a los 9 años. ¿Y si, sin darme cuenta, lo proyecté en la realidad? ¿Y si el niño que vi cada domingo era el hijo que nunca tuve? Me estremecí, porque si esa era la respuesta, ¿por qué se parecía tanto al otro niño? ¿Por qué entonces lo había visto interactuar con su familia? ¿Por qué entonces me recordabas a alguien real? Una noche, mientras estaba en cama, con el insomnio devorándome, tomé la decisión de volver a la iglesia el domingo siguiente. Necesitaba respuestas. Pero cuando llegó el día, al estar frente a las puertas del templo, mi cuerpo se congeló. Algo dentro de mí se negaba a entrar. No sé si fue miedo, o si en el fondo sabía que nunca encontraría la respuesta. Tal vez el niño existió y por alguna razón inexplicable desapareció de la memoria de todos excepto la mía. Tal vez nunca existió y mi mente en su duelo lo fabricó. O tal vez hay cosas en este mundo que simplemente no pueden entenderse. Lo único que sé es que cada domingo, al cerrar los ojos y recordar, puedo ver su rostro con total claridad. Y eso es lo que más me aterra. Siempre fui alguien escéptico. No creía en premoniciones, en sueños proféticos, ni en nada que no pudiera explicarse con lógica. Pero todo cambió aquella noche, la noche en que mi mente viajó a un futuro imposible y desperté sabiendo que todo iba a suceder. Mi exnovia y yo habíamos terminado de una forma que en su momento me pareció inevitable. Nuestra relación era un torbellino de emociones, altibajos extremos que agotaban a ambos. Existieron momentos en los que ella era la persona más amorosa y luminosa del mundo, y otros en los que la oscuridad la envolvía por completo. Nunca entendí realmente qué ocurría dentro de su mente, solo sabía que la amaba, pero que nuestro amor nos estaba destruyendo. Después de la ruptura, traté de seguir adelante. Me refugié en mi trabajo, en mis hobbies, en la compañía de mi hermano y su novia, con quienes tenía una relación cercana. Ellos eran el modelo de estabilidad que yo sentía que nunca podría alcanzar. Llevaban años juntos y, aunque aún no estaban comprometidos, todos sabíamos que su boda era solo cuestión de tiempo. A pesar del dolor, con el paso del tiempo aprendí a aceptar que mi relación con mi ex había terminado, o al menos eso pensaba. Esa noche, mientras meditaba, sentí mi mente hundirse en una profundidad extraña, como si me transportara a otro plano. No era un sueño común. Se sintió real, demasiado real. Viví semanas enteras dentro de aquel sueño. En esa realidad descubrimos que mi ex tenía un trastorno bipolar severo y sin tratar.
La veía atravesar un proceso difícil pero necesario, buscar ayuda, obtener un diagnóstico, comenzar un tratamiento. Poco a poco se convertía en la mejor versión de sí misma y el amor que creíamos perdido renacía con más fuerza. Nos reconciliábamos, reconstruíamos lo que habíamos dejado atrás y comenzábamos a planear nuestra boda. Mientras tanto, en ese mismo sueño, mi hermano y su novia no solo se habían comprometido, sino que ya estaban casados y esperaban gemelos. Un detalle sorprendente, considerando que en la vida real ni siquiera estaban comprometidos. El sueño terminó de forma abrupta, como si alguien me hubiese arrancado de ese futuro. Desperté jadeando, con el corazón acelerado. Miré el reloj. Solo habían pasado unos minutos, pero en mi interior sentía que había vivido semanas enteras. Durante días no pude dejar de pensar en aquel sueño. Al principio lo descarté como una fantasía absurda, una mezcla de recuerdos y deseos inconscientes, pero había sido demasiado claro, demasiado específico. La inquietud comenzó a crecer en mi pecho, ¿y si había algo de verdad en lo que soñé? Finalmente reuní el valor y busqué a mi ex. No hablábamos desde hacía meses, así que no sabía cómo reaccionaría. Le dije que necesitaba hablar con ella y para mi sorpresa accedió. Nos encontramos en una cafetería y por primera vez en mucho tiempo la vi con otros ojos. No como alguien con quien tenía una historia fallida, sino como alguien que tal vez aún podía salvarse de sí misma. Respiré hondo y solté la verdad, sin rodeos. Sé que esto va a sonar extraño, pero creo que deberías ver a un médico. Ella frunció el ceño. ¿Un médico? ¿Por qué? Traté de explicárselo de la mejor manera posible sin sonar completamente loco. Le hablé de los patrones de comportamiento que había notado en nuestra relación, de los cambios de humor extremos, de los episodios en los que parecía convertirse en una persona completamente diferente. Al principio se mostró incrédula, incluso molesta, pero algo en mis palabras la hizo detenerse a pensar. Unas semanas después me llamó. El diagnóstico era claro: trastorno bipolar severo y sin tratamiento. Y entonces todo empezó a suceder exactamente como en mi sueño. Mi ex comenzó su tratamiento y su proceso de recuperación. Pasaron meses y poco a poco se convirtió en la persona que siempre había querido ser. Nos reencontramos de una manera distinta, sin la sombra de su enfermedad separándonos. El amor volvió más fuerte, más maduro. Cuando nos dimos cuenta estábamos juntos de nuevo y hablando de matrimonio. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que ocurrió con mi hermano. Un día, durante una comida familiar, él y su novia anunciaron con emoción que se habían comprometido. Todos aplaudimos y celebramos la noticia, pero en mi interior, una sensación de déjà vu me recorrió el cuerpo. Sabía que no terminaba ahí. Semanas después, en una reunión casual, su novia sonrió con nerviosismo y anunció que estaban esperando un bebé. No un bebé, sino gemelos, exactamente como lo había visto en mi sueño. Cuando lo dijeron, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Miré a mi hermano, quien me devolvió la mirada con una mezcla de incredulidad y reconocimiento. Sabía lo que yo había soñado. Se lo había contado meses antes, como un comentario absurdo, y ahora lo estaba viendo con sus propios ojos. El día de mi boda, cuando mi hermano me abrazó antes de la ceremonia, me susurró al oído: si alguna vez vuelves a soñar algo, dime lo que ves. Sonreí, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Aquel sueño había cambiado mi vida, la de mi pareja y la de mi hermano. Había visto el futuro, y ahora, cada vez que cierro los ojos antes de dormir, me pregunto qué nueva realidad podría estar esperándome en la profundidad de mis sueños. En mi familia, los espejos siempre han tenido un significado más profundo. No son solo objetos que reflejan nuestro rostro, son portales, advertencias, símbolos de lo que está por venir. Mi abuela solía decir que un espejo roto no solo traía mala suerte, sino que era un presagio de muerte. Si un espejo se quebraba en nuestra casa, alguien cercano a la familia moriría pronto. Mi madre creía en esas cosas más de lo que le gustaba admitir. Crecí escuchándola contar historias sobre sueños premonitorios, sobre señales que solo algunos eran capaces de interpretar. A pesar de haber sido criada en una comunidad religiosa donde la fe en Dios debía estar por encima de las supersticiones, nuestra familia nunca dejó de lado esas creencias. Para mi madre, los sueños eran mensajes y los espejos
advertencias. Todo esto hubiera sido solo parte de nuestras tradiciones familiares, un cúmulo de relatos transmitidos por generaciones, hasta que uno de esos sueños se convirtió en una pesadilla hecha realidad. Fue una mañana cualquiera, cuando mi madre se despertó sobresaltada y me llamó a la cocina. Tenía el rostro pálido y en cuanto me vio, me tomó de las manos con urgencia. «Anoche soñé contigo», dijo en un tono que me puso nerviosa. «Estabas de pie frente a un espejo roto. Llorabas y te veías completamente confundida, como si no entendieras lo que había pasado». Yo la miré con extrañeza. «Mamá, solo fue un sueño». «No», insistió ella. «No en nuestra familia. Los espejos rotos significan muerte. Pero en mi sueño me acerqué a ti y te dije que no te preocuparas, que no era nuestro espejo». Se me heló la piel. Intenté reírme, restarle importancia, pero la mirada de mi madre me detuvo. Su seriedad, su manera de entrelazar los dedos como si rezara en silencio. Sabía que no debía ignorarlo, pero tampoco quería darle más peso del que merecía. Los días pasaron y poco a poco dejé el sueño en el olvido. Mi mejor amiga, Sofía, era lo opuesto a mí. Donde yo era cautelosa, ella era impulsiva. Donde yo dudaba, ella creía con una certeza envidiable. La conocí en la iglesia cuando éramos niñas y desde entonces fuimos inseparables. Sofía no creía en supersticiones. Decía que Dios era el único que decidía nuestro destino y que ningún espejo roto podía dictar lo que nos pasaría. A veces nos quedábamos despiertas hasta tarde hablando de la vida, de nuestros sueños, de nuestros miedos. Pero hubo una conversación en particular que ahora no puedo olvidar. «A veces sueño que muero», me dijo una noche con una tranquilidad que me perturbó. «No digas eso, no me asusta, no creo que sea pronto ni nada, pero en mis sueños es extraño, no hay dolor, solo paz, como si me estuviera yendo a casa». No supe qué responder y nunca volví a pensar en esa conversación hasta que fue demasiado tarde. 1 mes y medio después del sueño de mi madre, Sofía murió. Fue repentino, inexplicable, una enfermedad cardíaca no diagnosticada. Cayó al suelo en su casa, sin advertencia, sin posibilidad de hacer nada. Cuando me llamaron para decirme que había fallecido, sentí que mi mundo se desmoronaba. No pude llorar de inmediato, solo me quedé en silencio, sintiendo una presión en el pecho que me impedía respirar. Y entonces, en medio de mi aturdimiento, recordé el sueño de mi madre, recordé el espejo roto, recordé sus palabras. «No te preocupes, no es nuestro espejo». Sofía había muerto en su casa, en su espacio, en su propio reflejo de la realidad, no en la mía. El peso de esa revelación me destrozó. Me sentí atrapada entre la culpa y la impotencia. ¿Había sido una advertencia, un mensaje del destino o solo una terrible coincidencia? Después del funeral, pasé semanas en un estado de letargo. Apenas hablaba, apenas comía. Me encerré en mi habitación, mirando mi propio reflejo en el espejo, preguntándome si alguna vez volvería a verla. Fue mi madre quien finalmente me sacó de mi ensimismamiento. «No podemos vivir con miedo», me dijo, con una tristeza infinita en los ojos. «Si los sueños traen mensajes, entonces también traen despedidas. Tal vez Dios quiso que estuvieras preparada. Tal vez el espejo roto no significaba una pérdida, sino un puente entre dos mundos». No sé si le creí, pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo. Y en mis sueños vi a Sofía de pie frente a un espejo, sonriendo, y entonces su reflejo desapareció. Desde ese día no he vuelto a soñar con espejos rotos, pero cada vez que veo uno, no puedo evitar preguntarme si, en algún lugar, Sofía sigue observándome desde el otro lado. Siempre me ha fascinado la idea de perderme. No en el sentido literal, claro, sino en el de alejarme de la rutina, de la monotonía del día a día y explorar lo desconocido. Desde que era niño sentía una atracción casi magnética por los mapas, los caminos sin nombre, las viejas estructuras abandonadas y los lugares que escondían secretos en su historia. Esa pasión por la exploración fue algo que compartí con mi mejor amiga, Sierra. Nos conocimos en la universidad y rápidamente descubrimos que teníamos la misma alma inquieta, la misma necesidad de ir más allá de lo convencional. No importaba si era un viaje improvisado a una ciudad desconocida, una caminata por bosques que apenas figuraban en los mapas o una noche bajo las estrellas sin más plan que dejar que el camino nos llevara.
Aquella mañana de septiembre de 2008 decidimos hacer algo espontáneo. Nuestras vidas se habían vuelto demasiado agitadas últimamente. Yo atrapado en un trabajo de oficina que me consumía y Sierra lidiando con el estrés de su posgrado. Necesitábamos un respiro, algo que nos recordara quiénes éramos realmente. Así que tomamos nuestras mochilas, nuestras botas de senderismo y nos dirigimos a un lugar conocido por sus cascadas, cuevas y senderos entre bosques densos. No teníamos una ruta planeada, solo queríamos caminar, respirar aire puro y sentirnos libres, aunque fuera por unas horas. El día estaba despejado y la brisa cálida hacía que el aire se sintiera ligero. Caminamos durante horas, disfrutando del entorno, sacando fotos y compartiendo historias. A mediodía nos detuvimos para revisar nuestros teléfonos y ver algunas imágenes de viajes anteriores. Este fue el mejor viaje, dijo Sierra, mostrando una foto de nosotros en la cima de una montaña el año pasado. Pero este día podría superarlo. Le sonreí. Yo también lo sentía. Algo en el aire nos decía que este día iba a ser especial, aunque no sabíamos de qué forma. Poco después encontramos un desvío en el sendero. El camino principal estaba obstruido por un derrumbe reciente, así que decidimos cambiar de ruta. Fue entonces cuando la vimos, una torre de vigilancia para incendios en la distancia. A primera vista parecía una simple torre de observación, pero algo en ella nos puso nerviosos. Estaba rodeada de cinta de precaución, como si estuviera prohibido acercarse. Las ventanas estaban sucias y pegadas con tablones, y había un olor extraño en el aire. Algo agrio y denso que no pudimos identificar. Lo peor era el enjambre de moscas que revoloteaban a su alrededor, como si algo se estuviera pudriendo allí. ¿Qué demonios pasó aquí?, murmuró Sierra. No teníamos respuesta, pero la incomodidad creció dentro de mí. Aunque nos inquietaba, decidimos seguir adelante por un sendero que no habíamos visto antes. Aquí es donde todo empezó a cambiar. Mientras caminábamos, la temperatura descendió abruptamente. Era como si hubiéramos cruzado un umbral invisible, un punto en el que el aire cálido del mediodía quedó atrás y el frío se apoderó del bosque, un frío antinatural. «Esto no tiene sentido», dijo Sierra, abrazándose a sí misma. «El clima no cambia así de rápido». Yo también lo sentía. No solo era el frío, sino la forma en que el bosque parecía distinto. Se veía más denso, más oscuro de lo que debería ser. La luz del sol apenas llegaba a filtrarse entre las ramas, y pronto el sendero se volvió difícil de distinguir. Miré a mi alrededor y noté que algo estaba mal. Normalmente, en un parque, incluso en sus rincones más profundos, siempre podías ver señales de civilización, una carretera en la distancia, un claro, alguna marca que indicara que estabas en el camino correcto. Pero aquí no había nada, solo árboles, árboles interminables en todas direcciones. Sierra sacó su teléfono con la intención de usar el GPS, pero su batería estaba casi agotada. Intenté con el mío y me encontré con algo aún más extraño. No había señal. No solo eso, el reloj digital de la pantalla se había congelado en una hora errática. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Seguimos caminando, cada vez más angustiados, hasta que notamos algo aún peor, el silencio absoluto. El bosque había caído en un mutismo antinatural. No había viento, ni pájaros, ni insectos, solo el sonido de nuestras propias pisadas y nuestra respiración resonando con una extraña profundidad. «Esto no está bien», susurró Sierra. «Algo anda realmente mal». No tenía palabras para tranquilizarla, porque sentía lo mismo. Finalmente llegamos a una colina pequeña. En la cima vimos algo que nos devolvió la esperanza. 2 grandes arbustos a cada lado del sendero, formando una especie de arco natural. Se veían como una puerta, una salida, y sin pensarlo corrimos hacia ellos. Tan pronto como empujamos los arbustos, todo cambió. La luz nos cegó por un momento, el calor regresó de golpe y el sonido del bosque volvió como un estruendo. El canto de los pájaros, el murmullo del viento, las voces lejanas de otros excursionistas. Nos encontrábamos en la Cueva del Viejo, un área turística con una gran cascada y un mirador. Gente caminaba a nuestro alrededor como si nada hubiera pasado. Miré mi teléfono, eran las 4 de la tarde. Habíamos estado en el bosque durante 3 horas cuando aquel sendero no debería haber tomado más de 1 hora. Intentamos encontrar el camino por el que habíamos llegado, pero no había nada. El sendero oscuro y extraño había desaparecido. De regreso pasamos por la torre de vigilancia.
Pero esta vez estaba completamente diferente, sin cinta de precaución, sin ventanas selladas, sin moscas ni mal olor. Una mujer con coleta rubia subía por sus escaleras como si fuera un lugar completamente normal. Sierra y yo nos miramos sin palabras. Sabíamos lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido. Intentamos racionalizarlo. ¿Un cambio repentino en el clima? ¿Alguna extraña distorsión en la percepción del tiempo? Pero en el fondo sabíamos que no había una explicación lógica. Aquel día habíamos cruzado a un lugar que no debía existir y por alguna razón nos dejaron salir. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.